¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal chicos? Gusto poder saludarlos. Tenemos de fondo nuevamente música de Egipto. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Les doy la bienvenida a estas 39 diapositivas de Egipto, parte 2. Sí, 39 diapositivas que vamos a tratar de hacerlo entonces lo más condensado y breve posible. Nos volvimos locos, así que darles la bienvenida a esta clase, chicos, la clase entonces de El Egipto Antiguo. Mi nombre es Álvaro Álvarez, soy el loco profe de historia y le doy la bienvenida entonces a esta nueva clase. Agradecer a todos quienes están viendo esta clase a través del canal de YouTube en el loco profe de historia. Recuerden como siempre darle like, compartir y suscribir. Y además de eso entonces agradecer a todos quienes bajaron desde su Classroom esta clase. Bien, ahí están. Pueden seguirme en @cero recargado. Necesitamos seguidores. Huawei no me quiso dar un teléfono. Así que lo sé, no hay auspiciadores, no hay sponsor por el momento. Pero sí vamos a seguir entonces trabajando para ustedes con lo que tengamos y medios que tengamos a disposición en este momento. Y ahí está también el loco profe de historia para que lo puedan darle like, compartir y suscribirte. Bien, gusto de poder saludarlos. Entonces comenzamos con la clase del día de hoy. Bien, como siempre, decirte que esto es un video. Y como es un video, entonces tú tienes que poder verlo, tomar apuntes, ya poner el título, poner la fecha. Pero también, si quieres ponerle pausa en algún momento para ver o retroceder, también puedes hacerlo. Bien, la idea es que le saques provecho al máximo a estas clases que nosotros te estamos entregando. Y si te has faltado, has perdido alguna, ahí están arriba entonces las clases anteriores. Bien, comenzamos entonces a ver Egipto Antiguo parte 2. Ahí está el título. Y el objetivo de la clase es, vamos a caracterizar la sociedad del Antiguo Egipto. Y por eso entonces que tenemos mucho que mostrar. Me gustaría poder en este caso mostrar quizá esto en 2, 3, 4 clases, pero entendiendo que el tiempo apremia y en realidad también hay otros contenidos y otras historias interesantes que ver. Vuelvo a insistir, más allá de lo que te pide el ministerio, que yo no sigo mucho lo que dice el ministerio, creo que es importante e interesante entonces el que podamos avanzar y conocer la historia de otros pueblos. Bien, así que esa es mi manera de poder entregarte los contenidos y que finalmente vayas aprendiendo sobre estas civilizaciones. Ahora, estamos en un periodo de cuarentena, razón por la cual yo te mando un abrazo a la distancia. Espero que se encuentren muy bien con su familia y que esto lo tomemos desde el concepto de la resiliencia. Yo siempre digo, hay que sacar lo mejor de todas las cosas que nos estén ocurriendo, incluso cosas malas como la pandemia del día de hoy. Comenzamos a hablar entonces de la sociedad de Egipto. Lo primero que vamos a decir es que ya en las clases anteriores habíamos visto cómo Egipto se desarrolló históricamente, desde esta época tinita, que es cuando comienza a formarse Egipto, ya luego el Imperio Antiguo, el Imperio Medio, ya, y lo que es el mayor desarrollo que va a tener Egipto con lo que va a ser el Imperio Nuevo y donde vamos a ver gente bien conocida como Ramsés II, ya Akenatón, Nefertiti, y es donde Egipto llega a su máximo esplendor y a su máximo desarrollo. Y no solamente entonces vamos a verlo desde el punto de vista arquitectónico, sino que también desde el punto de vista de los límites, desde el punto de vista de la unión del Alto Egipto con el Bajo Egipto, pero también de otras zonas, ¿ya?, cercanas a Egipto y que también van a ser conquistadas por el Imperio Nuevo. Así que es bastante interesante el desarrollo y que por último vamos a ver cómo en la época termina Egipto pasando a un segundo plano y es reemplazada por otras civilizaciones que comienzan su auge y finalmente vamos a ver que la última faraona cae en el año 31 antes de Cristo, ya cuando los romanos finalmente transforman a Egipto en una provincia romana. Y eso es otra historia que vamos a ver mucho más adelante. Bien, además yo te recomendé ver, hacer el recorrido de Assassin's Creed Origins, ya está en el canal de YouTube, ahí está, ahí hay un canal de YouTube muy bueno, lo dejo acá donde pueden hacer este recorrido ya y quieren ir conociendo más cosas. Aquel que ya jugó Assassin's Creed Origins y lo tiene, haga el modo tour. Bien, así que yo recomiendo el ver, chicos, el modo tour de Assassin's Creed Origins. Ahora,
Origins se contextualiza en esta época, en la baja época donde finalmente vamos a ver el fin del desarrollo entonces de esta civilización egipcia. De hecho, la imagen que está ahí del faro de Alejandría es de Assassin's Creed Origins. Hoy vamos a ver entonces la sociedad egipcia y vamos a ver un montón de cosas que son muy interesantes. Primero el tema de cómo era su cultura, cómo identificamos su arte, cuál es su religión, cómo era su gente. Bien, y eso es lo primero que vamos a comenzar a ver el día de hoy. La sociedad egipcia era una sociedad jerarquizada. ¿Qué significa eso? Que tenían una pirámide social en donde cada grupo se segmentaba en un escalón que estaba por sobre el otro. Es decir, en el grupo, en este caso más alto, vamos a tener al faraón, ¿bien? Y luego el faraón, que es este rey que va a tener Egipto, que más bien es un emperador, porque uno entonces distintos reinos, ¿ya? Y en este caso el reino del Alto Egipto con el Bajo Egipto. Y el faraón entonces era la principal autoridad, pero también es entendido como que el faraón es un dios vivo, es la reencarnación entonces de el Horus, ¿bien? Y que era entonces este dios que finalmente se reencarna y que entonces lo tenemos como la principal autoridad de Egipto. Ahora, su poder era ilimitado, es decir, él podía hacer y deshacer lo que quisiera, ya, porque tal como yo lo decía, ya no solamente es una autoridad política, sino que también es una autoridad religiosa, es un dios sobre la tierra. Y a partir de eso se crean las distintas dinastías, dinastías que son las familias de los descendientes de un faraón y que a lo largo de estos 3000 años ya van a haber distintas dinastías con distintos faraones. Y así es bien interesante porque esta pirámide social entonces está a la cabeza por parte del faraón. Y ahora vamos a ir viendo cómo desciende ya en los siguientes grupos. Entonces vamos a ver dos grupos. Primero los grupos privilegiados. Son aquellos que en general están bien cercanos a lo que va a ser la punta de la pirámide, donde vamos a ver sacerdotes, ya altos funcionarios del gobierno, ya van a ver los escribas, algunos generales, ya, es decir, militares que tenían cierto rango dentro del ejército egipcio, ya, y también algunos comerciantes que habían acumulado riquezas dentro del propio Egipto. Y todo este grupo lo conforman entonces los que nosotros conocemos como los privilegiados. ¿Quiénes son los que estaban más cerca, en este caso del emperador, o en este caso del faraón? Los sacerdotes. Ya, es decir, yo siempre lo he dicho cientos de miles de veces, ya estoy cansado de aburrirlo, no me canso de decirlo, pero la religión va de la mano siempre con la política. Entonces son los sacerdotes los que están ya muy cercanos al faraón y que son entonces, después del faraón, tenemos al grupo de los sacerdotes. Luego tenemos a los funcionarios de Estado, como por ejemplo este visir, que es una especie de primer ministro, es un gobernante, es decir, además de, después del faraón, ya vamos a tener a este visir, que es el que gobierna Egipto, y que uno lo puede ver mucho en la historia de José, que está el faraón en este caso, y luego de eso aparece José, que se transforma entonces en el gobernante de Egipto, y él es nombrado visir. Y después vamos a tener algunos nomarcas, ya que son los que gobiernan los nomos o estas provincias que tiene Egipto. Y sobre todo después vamos a ver el tema de los escribas y los funcionarios, porque a ver, el hecho de la escritura, ya, o funcionarios como por ejemplo algunos generales militares, son muy importantes dentro de Egipto, ¿bien? Y estos grupos sociales, ahí están sus vestimentas, es decir, se visten de blanco, ya, y generalmente tienen relación con la pureza, ya, y usan atuendos de joya, ya, principalmente en la parte del el pecho y el cuello, y hay una suntuosidad en su vestimenta que es muy distinta a los grupos no privilegiados. Y aquí vamos a ver entonces cómo estos grupos no privilegiados son los que están en la base de la pirámide, donde vamos a ver, por ejemplo, sirvientes, comerciantes, ya obreros, campesinos, ya, y que era en lo que nosotros en general siempre asociamos a el pueblo, ¿bien? Ahora, es bien interesante porque también hayan esclavos, pero en Egipto no van a haber tantos esclavos como lo pudiésemos ver en otras civilizaciones, ¿bien? Sino que había una gran cantidad de trabajadores libres, ya sea en este caso los comerciantes, artesanos, obreros, pero también, y los esclavos principalmente eran como manos de obra, pero para el Estado, es decir, trabajaban para el faraón, ¿bien? Y ahí donde tenemos esta historia de José que llega a Egipto ya con los hebreos y que los hebreos en el paso de cientos de años se van a transformar en los esclavos del faraón. Ahora, en ese sentido, vamos a ver que
los esclavos ya son importantes, pero no son el grupo mayoritario como uno quizás tendría a pensar. Bien, y de esa forma entonces tenemos el faraón, ya tenemos a los grupos privilegiados con sacerdotes, funcionarios, ya, y luego entonces tenemos a este grupo que son los no privilegiados, donde tenemos en este caso artesanos, obreros, campesinos, sirvientes y finalmente los esclavos. De esa forma entonces era esta pirámide social en Egipto, es decir, era una pirámide que desde que yo nacía ya más o menos sabía que si yo nací siendo campesino jamás iba a poder ser faraón, ¿bien? Porque los grupos sociales en Egipto estaban establecidos y eran bastante rígidos, habiendo pero muy poca movilidad social. Ya quizá en algún momento algún comerciante pudiese subir ya desde el grupo del comerciante a un comerciante incluso un poco con más poder, pero aún así ya se mantenía bastante rígida la pirámide social. Y aquí la podemos ver entonces, faraón, nobles, soldados, escribas, ya comerciantes, artesanos y finalmente los esclavos. Bien, y esta es la pirámide social de Egipto. Ahora, esto es el resumen de lo que vimos recién, así que si gustas tú le puedes poner pausa ya y comenzar entonces. Los dibujos están súper bonitos, ya están muy al estilo de Egipto, ya. Así que nada, hay que ponerle bueno, ponerle pausa, si quieres lo escribes y dibuja la pirámide social del antiguo Egipto. Bien, es bien interesante. Hace unos días me hicieron una pregunta en clase respecto al tema de las mujeres. Y en Egipto es bien interesante porque no hay diferencia en cuanto a derechos y deberes en Egipto con respecto a la mujer. Es decir, no es que la mujer está bajo el mandato del hombre, ya, sino que incluso van a haber faraonas tan importantes como Nefertiti o incluso Cleopatra, que va a ser la última faraona de Egipto. ¿Una mujer podía ser faraona? Sí, claramente que sí. Y de hecho tienen un poder extremadamente importante dentro de la sociedad, pero también en la misma aristocracia o cercano, en este caso, al faraón. Pero también la mujer ya tiene un poder bastante importante dentro de la misma sociedad y no era mal visto. En este caso, o no era relegada, como sí lo vamos a ver y que sucedía lamentablemente en la gran mayoría de las civilizaciones antiguas, y sobre todo en las civilizaciones que después aparecen ligadas a lo que es el patriarcado, valga la redundancia, con los patriarcas hebreos, ¿bien? Donde finalmente en el mundo hebreo la mujer es poco y nada el rol que finalmente cumple, más allá después de la Virgen María, que va a ser la mamá de Jesús, pero nada más que eso, o sea, las mujeres tenían un rol muy mínimo, y por eso uno entiende, chicos, por qué, por ejemplo, una sociedad como la nuestra sigue siendo todavía tan machista, lo cual a ojos de los egipcios sería una aberración. Y en lo personal, y aquí es un tema muy personal, también siento que es exactamente lo mismo. O sea, es una aberración todavía pensar que los hombres están por sobre las mujeres cuando simplemente tenemos igualdad de derechos ya y igualdad de dignidad. Y creo que todos deberíamos trabajar por ello. Es decir, que en ningún momento hacer sentir que las mujeres ya son menos que los hombres simplemente por ser mujeres. Ya es una estupidez y lo digo con esas palabras. Y me enoja. También vamos a hablar sobre, por ejemplo, el tema de los constructores que también podían trabajar libremente ya, y en Egipto se daba el tema del descontento social. De hecho, hay varias historias sobre huelgas que se hicieron en este caso en Egipto para mejorar ciertas condiciones, y es más, dentro de todo las costumbres que tienen los faraones, no solamente está el de gobernar y enriquecerse a sí mismo, sino que también está el tema de cómo yo hago que el resto no pase penuria. Y en ese caso muchas veces los mismos faraones otorgaban alimentos ya a su pueblo para que finalmente nadie pasara hambre, y que es como lo más complejo que se pudiese pasar entonces en Egipto, sobre todo en periodos de vacas flacas, como de hecho lo menciona la historia de José. Bien. Súper. Veamos ahora con respecto al tema de la cultura. Hay que entender que en Egipto, yo lo hemos dicho ya en clase, lo más importante es el río Nilo. Todo se entiende en función del río Nilo. El río Nilo es el río sagrado, o sea, los egipcios no son los egipcios si no tienen el río Nilo. Y por esa misma razón todo entonces va a girar en torno a una cultura ya de río. Ahora, es bien interesante porque, por ejemplo, los egipcios tenían solo 3 estaciones en el año y las asocian a lo que son las crecidas del río. Es decir,
tenemos tres estaciones, ya la primera que es la inundación, el periodo de crecida, luego después tenemos el periodo de siembra, es decir, cuando el río retrocede finalmente y se comienza a sembrar porque tenemos los campos llenos de ese barro que lo llamamos légamo o lo que llamamos limo. Y luego de eso entonces aparece la tercera estación que es la cosecha. Es decir, en Egipto hay solamente tres estaciones. No hay invierno, otoño, verano, primavera, sino que hay en este caso inundación, siembra y cosecha. ¿Ya? Y es bien interesante. O sea, ya sabemos que no todos los pueblos se rigen entonces con las estaciones del año que tenemos nosotros. Eso también tiene que ver un poco con la latitud, ¿ya? En la cual se ubican ya los distintos pueblos, porque claro, en las zonas que son mediterráneas, es decir, cuando tenemos climas que son templados, ya nosotros tenemos bien marcadas las cuatro estaciones, pero en zonas que son cercanas al trópico, ya o que incluso son más alejadas y más cercanas a los círculos polares, las estaciones no se notan tanto. Entonces es bien interesante para los egipcios que más que el tema climatológico, lo que hace el cambio de estaciones son los ríos, ¿bien? Y quizás como estamos tan acostumbrados a que lo nuestro es lo único real y que no, profe, pero es que son cuatro estaciones. Sí, pero es que si tú no tienes un desarrollo científico como el que tenemos nosotros hoy en día, que es por eso que vamos al colegio, porque lo que tenemos que tener es una cultura científica con un pensamiento crítico, ¿bien? Y no para que simplemente nos traguemos todo lo que nos dicen, sino que para que nosotros cuestionemos y finalmente averigüemos. Bueno, cuando yo no tengo colegios que finalmente me desarrollen ese pensamiento, claro, o sea, yo me trago todo lo que me dicen. Y por esa misma razón, entonces, para los egipcios era así. Hoy en día, qué bueno que usted me diga, entonces, para otras civilizaciones, sus estaciones dependen de otras cosas. Correcto, bien. Y en este caso, para los egipcios, ya la estación depende del río Nilo. Dividían también el año en los 12 meses, ya, y una semana de 7 días, entonces en realidad tenían un calendario bastante cercano al calendario que nosotros usamos, y que es un calendario ya astronómico. ¿Por qué razón? Porque es un calendario que mide entonces el cuánto se demora la Tierra en girar alrededor del Sol. Y eso los egipcios lo sabían. Es decir, había un gran desarrollo tanto en la astronomía, en la matemática, y que nosotros podemos verlo reflejado en un calendario ya de 12 meses, con un par de días más que tenían. Entonces es bien interesante porque uno pensará que todos estos pueblos no se dedican ni a la observación astronómica ni a sacar cálculos. O sea, usted entenderá que para poder hacer las pirámides de la forma que se hicieron, si usted sigue pensando que fueron aliens los que los metieron, claro, o sea, no tengo nada que decir. Pero en este caso, el uso de las matemáticas, ¿ya? Y de el tipo de matemática que hay que usar es bien interesante. Por ejemplo, ya los egipcios comenzaron a sacarlo en nivel con el agua. Y eso, chicos, es una cosa de un nivel superior. ¿Por qué? Porque hoy en día cuando cualquier persona construye con algo que se llama nivel. Entonces aquí yo tengo el nivel y los maestros hacen esto. Entonces dice, pero mira, fíjate, porque el nivel del agua siempre va a estar entonces de manera horizontal. Y fíjese, así, aquí está el nivel del agua. Entonces, ¿qué hago yo? Lo corro, lo corro, lo corro hasta que me dé el nivel. Eso lo descubrieron entonces los egipcios, ¿ya? Y uno lo puede ver cómo finalmente se van a construir las pirámides, por ejemplo. Y el desarrollo entonces de la matemática es muy, muy, muy importante para los egipcios y está muy desarrollada. Lo mismo pasa con la astronomía. Y también entonces el uso de otras formas científicas, como por ejemplo el tema de la medicina, que también tuvieron un gran desarrollo medicinal, no solamente con el tema de plantas, sino que después con los tratamientos y lo más importante, en el conocimiento del cuerpo humano. Bien, y eso, chicos, es extremadamente clave para los egipcios. Otra de las cosas importantes que podemos hablar de su cultura es la escritura. Ellos tienen una escritura que es de tipo jeroglífica, ya que significa que escriben con jeroglifos, y es de tipo ideográfico, que significa eso, que cada símbolo representa una idea, ¿ya? Y ellos van a escribir en papiro, es decir, que son tallos prensados o secados de esta planta que es el papiro, ¿ya? Pero también van a escribir en las murallas, ya en las paredes, bien, van a escribir en piedras y es bien interesante porque entonces la escritura jeroglífica ya el día de hoy nosotros la podemos entender y conocer gracias a que en algún momento ya estos signos comenzaron a cambiar y ya no ser tan ideográficos y aparece la escritura de tipo hierática, ya, y es más, ya como tuvieron relación con los griegos,
Bien, en algún momento van a escribir un texto en egipcio y van a escribir un texto en griego. Y eso fue encontrado en el año 1822 por Champollion, ¿ya? Y es conocida como la piedra Rosetta, es decir, donde vemos que hay un texto que está en griego y hay un texto que está entonces en egipcio. Y de esa forma entonces nosotros pudimos conocer la escritura egipcia. Es decir, si usted quiere aprender egipcio y quiere dedicarse a ser egiptólogo, o sea, usted tiene un campo tremendo de poder trabajar e incluso saber escritura egipcia. Bien. Ahora, nos vamos a meter con un tema que es bien interesante. Acá está un montón, no los voy a ver todos ya, o sea, no los voy a leer, ya no me interesa, pero es interesante que quizás usted los pueda ver y si quiere escribir los que para usted le parezcan más importantes, porque cuando hablamos de la religión y los dioses, la religión de los egipcios es una religión que es, primero es politeísta, es decir, ellos creen en muchísimos dioses, ¿bien? Eso es lo primero. Lo segundo, es una religión zoomórfica. ¿Qué significa? Que los dioses tienen forma de animales. ¿Bien? Y de hecho, también tienen alguna combinación, que en este caso la combinación entre un animal y un humano. Entonces tienen esas variaciones. ¿Bien? Ahora, ¿qué es importante? Que entonces esta religión, ¿ya? Que está compuesto por muchos dioses que tienen, por eso son politeístas, ¿ya? Y que tiene ciertas características. Esta religión ya es y va a estar presente en todo Egipto, ¿bien? Pero es la que todos los días los egipcios todo lo hacen en función de sus dioses, absolutamente todo. Y es más, se crea una tremenda mitología, o sea que de hecho podemos estar 10 clases hablando solamente de las historias mitológicas de cada uno de los dioses. Y ojo, porque va a ser muy similar a lo que después va a ser con la religión griega, ¿ya? Y muy similar en este caso con otras religiones donde los dioses van a tener historia, vamos a poder contar anécdotas, pasajes de su vida, hechos, etcétera, 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 y mucho más, etcétera. El dios principal para los egipcios, ahí está en la punta, aquí está, es Ra, ya que es el dios del sol, de la vida, ya, y era el dios más importante y que se representa entonces con la cabeza de halcón. Fíjense ahí, nuevamente vamos hablando con animales. Luego, acá tenemos a la diosa Mat, ya que es la diosa de la armonía, de la justicia, Amón, que es el dios del viento, ya. Bueno, y ahí hay más descripciones que ustedes interesantes que lo van a leer. Anubis, me encanta Anubis, ya que es el chacal, ya que es el dios de los muertos y que es el que hace finalmente el juicio, en este caso va guiando a los muertos al juicio de Osiris, ¿ya? Y que Osiris finalmente es este dios de los muertos, el dios de la resurrección, es el que te hace ver si pasas o no, a qué tipo de vida, ¿ya? Y después de la muerte, ¿ya? Y por eso que se llama el juicio de Osiris. Es bien interesante entonces, vuelvo a insistir, cómo se va armando el panorama. Luego tenemos en este caso a Isis, ya que en este caso es la esposa hermana ya de Osiris, bien, es la diosa de la fertilidad y la historia entre Isis y Osiris es genial, ya, que tiene que ver con cómo finalmente Set lo asesina ya a Osiris y cómo después, es genial, o sea, yo creo que ahí pueden buscar mucha información sobre la historia de Osiris y la historia de Isis, ya. Luego tenemos en este caso al Horus, ya que es el dios del cielo, ¿ya? Y que es el halcón que finalmente nosotros podemos ver en la cabeza de la doble corona, ¿ya? Y ahí aparece entonces el Horus vivo, ¿ya? O en este caso que es el faraón, ¿bien? Luego tenemos a Hathor, ya tenemos a Set, que es el dios malvado, es el Loki, ya es el dios en este caso de la violencia, es el malo, el que mata por envidia, ya, y es muy similar esa relación entre de Osiris, en este caso, con Set, es como la relación entre Thor, ¿ya? Y Loki, ¿ya? Para que más o menos lo puedan ver. Y luego entonces tenemos a Bastet, que ahí está, es la diosa de la casa, ¿ya? Y que está asociada a los gatos, porque para los egipcios los gatos son animales sagrados, ¿ya? Son animales protectores, son animales que consumen las energías negativas, ¿ya? Y que finalmente son los que protegen los hogares. Por eso para los egipcios los gatos son extremadamente importantes, ¿bien? Luego tenemos a Thoth, ¿ya? Y finalmente a Sekhmet, ¿ya? Que es la hija de Ra y finalmente es la diosa de la guerra. Ahora, yo me quedo ahí, me encanta la diosa Bastet, ¿ya? Es un gato, ¿ya? Los gatos ahí entonces tienen un rol fundamental y a mí me encantan los gatos.
Dentro de las cosas de las religiones de Egipto, ya es bien interesante, por ejemplo, que ellos no salen de noche, ya ellos le tienen miedo a la oscuridad, le tienen miedo a lo que finalmente pueda pasar fuera de los ojos de Ra, es decir, Ra, que es el sol, ya cuando está de día, finalmente yo puedo salir y hacer mi vida normal. Pero a los egipcios no les gusta salir de noche, ¿ya? Entonces, y eso es producto de que sienten que cuando en este caso Ra no está sobre nuestras cabezas, ya aparecen las fuerzas del mal. ¿Ya? Y ahí es donde la religión de los egipcios, podemos decir que todo está enfocado en sus dioses, todo. O sea, es muy fácil decir así como, oh, por Sekhmet, o cuando dicen, oh, por la diosa Bastet, ayúdame con mi casa. Siempre ellos se van y hacen lo que nosotros conocemos como libaciones, ¿ya? Es decir, ellos hacen sacrificios, ya entregan ofrendas, ya hacen libaciones a sus dioses y cada uno de ellos va a tener un templo específico, ya dentro de Egipto. Entonces este es el templo de Set, este es el templo de Anubis, es el templo de Horus, ya es el templo de Amón y así suma y sigue, ¿bien? Y todos y cada uno de ellos entonces va a tener distintos templos, va a tener sacerdotisas, ¿ya? Y finalmente entonces vamos a ver que en Egipto la concepción del bien y mal siempre se hace necesario. Porque uno puede decir, oye, el Set, el dios malvado, Set se hace necesario y el templo de Set es uno de los templos más importantes que vamos a poder ver, porque no solamente tenemos a Osiris, ya con este caso junto a Set, este antagónico, sino que ellos son complementarios. Se hace necesario ya uno y otro para que finalmente Egipto pueda tener un desarrollo como el que finalmente ellos quieren. Ahora, es bien interesante porque ellos en el cetro tienen el poder del Was y ahí tienen entonces la cruz egipcia y que si se fijan es lo que tiene acá ya Osiris y que posteriormente el faraón es el mismo símbolo que tiene y cuando decreta algo es su firma, es decir, lo junta en los brazos y comienza, bueno, yo decreto y así sucesivamente, ¿bien? Ahora, tal como le estaba diciendo, es decir, todos estos dioses van a tener un montón de historia, pero también en este caso van a tener ritos, van a tener en este caso ofrendas, les van a hacer sacrificios, ¿ya? Pero en ningún momento llegan a ser sacrificios humanos, sino que son como frutitas y cosas ricas que a los dioses finalmente le gustan, ¿ya? Ellos creen harto también en la magia y eso es bien interesante el desarrollo finalmente de Egipto en ese sentido. Y por último, dentro de las cosas que nosotros vamos a aportar, algo muy importante, por ejemplo, el 25 de diciembre se celebra ya el nacimiento de Osiris y la verdad las cosas que uno dice, bueno, ahí no nació Jesús, bueno, usted saque sus conclusiones. Y es porque gran parte de los elementos que hoy en día tiene el catolicismo se toman de la religión, en este caso de los egipcios, ¿bien? Entonces, aquí por ejemplo, fíjense, dice que los dioses crearon al humano a partir del barro, ok, es como lo mismo que hace Dios en el Génesis, similar. ¿Ya? Después dice que el juicio de la muerte ya finalmente se va a castigar a los que han sido malos, ¿ya? Y finalmente ahí está el juicio de Osiris, ¿ya? Y así, hoy también se parece como el juicio de... Y entonces fíjense que hay un montón de elementos que se van a ver ya reflejados en otras religiones, ¿bien? Y después ellos creen en la resurrección, claramente que el hecho de creer en la resurrección implica de que yo, como voy a vivir otra vida, tengo que irme con mi cuerpo lo más bueno posible. Y por eso se hacía el proceso de la momificación para que finalmente mi cuerpo pasara a la otra vida y no se echara a perder. ¿Bien? Y por eso también me llevaba a cosas que yo finalmente iba a necesitar. Es más, en algún momento cuando se encontraron tumbas, no solamente estaba, por ejemplo, el faraón enterrado, sino que también estaban sus sirvientes, ya incluso hasta sus gatos momificados. Y luego entonces entender que el mat o el mat ya es este equilibrio, es como mantener el yin y el yang así en armonía. Bueno, los egipcios creían en eso, ¿bien? Y ahí está el concepto de la momificación, chicos, que es la resurrección en este caso de los muertos. Ahí vamos a ver cómo finalmente nuestro gran amigo el chacal comienza a preparar ya los cuerpos y para poder enfrentarlo al juicio de Osiris, ¿bien? Y ahí hay todo un proceso con el cual finalmente se buscaba que el cuerpo de la persona llegara lo más intacto posible. Ahora, entre suma y resta, es bien poco lo del cuerpo lo que lleva. O sea, lo primero que se le saca es el cerebro, ya después se le sacan las tripas, se lavan, después se rellenan. No, de verdad es un tema que es bien interesante y creo que podrían averiguar más sobre el proceso de la momificación en el cómo finalmente se hacía, ¿ya? Ahora,
es bien interesante porque la momificación no es una costumbre que era de todos los egipcios. Era finalmente la costumbre que tenían los egipcios, que tenían como pagar el proceso de momificación. Ya, o sea, no es que todas las personas en Egipto estaban, en este caso, momificadas, bien, sino que la momificación la podemos ver ya en las personas que tenían como pagar este proceso de momificación. Bien, súper. Vamos ahora ya a meternos en las próximas 40 diapositivas que me quedan ya con respecto al arte egipcio. Pero esto ya es lo último, ya me interesaba súper bien ya que todo lo que le expliqué ahora, chicos, queda súper clarito. Ya es decir, la sociedad, su religión, sus creencias, cómo vivían, cuál eran sus ropas, y ahí está, ya hemos visto todo. Ahora veamos cuáles son sus desarrollos, por ejemplo, artísticos. Lo que vamos a ver es que, por ejemplo, en la columna, cuando ustedes vayan a turistear a Egipto, ya vamos a ver distintos tipos de columnas dentro de la arquitectura de Egipto, ya, y que tiene relación entonces con distintos periodos del desarrollo histórico de Egipto. Entonces ahí vamos a ver, por ejemplo, la lotiforme, la palmiforme, la jatórica, la papiroforme, ya, o la papiroforme cerrada, ya, y ahí tenemos la abierta, y que tiene que ver, fíjense, con formas del loto, ya, de la palma, ya, de Hathor, ya, luego la del papiro abierto y el papiro cerrado. Bien, y eso es lo que nosotros podemos ver en distintos templos. Bien, ojo, esto es una imagen real, ustedes pueden ir a visitar ya Egipto y me traen un recuerdo, un gatito. Bien, y acá fíjense, acá están las columnas, que es lo que estábamos hablando, ya que ustedes pueden visitar Egipto y esto todavía existe, esto todavía está. Bien, ahora, uno habla de las pirámides, chicos, pero también la primera forma de enterrar a los muertos fueron las mastabas, ¿ya? Y las mastabas son entonces esta forma de sepultación donde tenemos esta pequeña, en este caso, casita, que es la sala, en este caso la capilla, que nosotros vamos a conocer acá, fíjense, tenemos el Cerdad y la capilla, que es esta casita que se ve, pero fuera, abajito, ¿ya? Vamos a ver lo que es entonces la sala mortuoria, es decir, debajo de esto yo tengo una tumba, ¿bien? Y de esa forma entonces yo no solamente entregaba la ofrenda, sino que además de eso, en la mastaba, tenía entonces esta forma de poder enterrar. Es lo que hoy en día nosotros conoceremos como un mausoleo, ¿ya? Es más o menos piénsenlo así, es como hoy en día hay familias que en los cementerios tienen mausoleo, bueno, una mastaba era bastante similar porque estaba ahí entonces lo que va a ser el Cerdad, esta capilla, ¿ya? Y luego debajito estaba lo que es entonces esta sala mortuoria, ¿bien? Ahora, lo que para ustedes es quizás lo más conocido es las pirámides. Y aquí tenemos el complejo de Gizeh, ya donde está Keops, Kefren y Miserino. Bien, y fíjense que las pirámides es una tumba, ya no es otra cosa, ya que se hace a en este caso a los faraones. O sea, no es que todas las personas tenían una tumba, no, para nada. Ya, o en este caso una tumba de tipo pirámide. Ahora, tampoco es que haya una máquina alienígena que me va a traer otra dimensión, no, para nada. ¿Ya? La pirámide fue hecha por humanos, ya no es que la pirámide no es un pedazo de piedra que está puesta allí, sino que en realidad es una construcción. Y esa construcción ya es donde finalmente nosotros vamos a ver que tiene una entrada, tiene corredores, ya tiene galerías, ya y tiene finalmente una cámara mortuoria donde vamos a poder ver las tumbas de las personas que finalmente fueron enterradas allí, ¿bien? Así que si alguno todavía piensa que esto hoy son construcciones de alienígenos, ya lamentablemente no es así. Y eso ya está estudiado. Hay gente que ha visitado las pirámides, que se han hecho intervenciones dentro de las pirámides. Y la verdad las cosas es que no hay ninguna máquina extraterrestre que podamos haber encontrado y decir, no, si esta cosa es de otro mundo, o que incluso las pirámides le hicieron los alienígenas. ¿Ya? Luego, en el Imperio Medio aparecen otro tipo de tumbas, ya que son los hipogeos, bien, que también tienen en este caso una entrada, ya que pueden para su ingreso, y luego entonces tenemos lo que son las camas sepulcrales, ya, y las antesalas, es decir, si se fijan acá tenemos una entrada y luego de eso entonces tenemos esta antecámara donde dejamos los cacharros, las cosas que va a necesitar, en este caso la persona para el otro, para en este caso para la otra vida, enterramos sus tesoros con los cuales él también. Recuerden que todo lo que, cuando una persona se muere, yo con lo que lo entierre, es lo que va a tener en la otra vida. Eso es lo que piensan los egipcios. Por eso que enterraban todas sus cosas. Y claro, por eso después van a ser saqueadas las tumbas, porque lo que se llevan no es que se lleven solamente manzanas para el camino, ya, sino que todo lo que son sus bienes metálicos, ya, es decir, oro, plata, joyas, tesoro, etcétera, etcétera,
va a ir con él también. Ya todos sus bienes se van enterrados con la persona. Y luego entonces fíjense acá en lo hipogeo, ya como tenemos el Valle de los Reyes, ya donde tenemos aquí varias tumbas con varios accesos donde finalmente vamos a encontrar un montón de tumbas ya de esta forma, ya que son la forma entonces de los llamados hipogeos. Bien, ahora usted entenderá que esto claramente que para las personas que son bandidos ya fue un, un sobarse las manos y vamos echándole y echándole. Luego, y esto sí, ya cuando usted vaya va a poder ver que en el Imperio Nuevo es donde más templos finalmente se hicieron, ¿ya? Y son templos que nosotros vamos a poder encontrar en cualquier visita turística. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el templo de Karnak, ¿ya? O el templo de Luxor, ¿ya? Que son templos que se hicieron, ¿ya? En lo que es el Imperio Nuevo. Y luego de eso entonces tenemos Espeo, ¿ya? Y la más conocida yo creo que es Abu Simbel, ¿ya? Donde tenemos acá en entonces me paso a jugar con la tapa. ¿Ya? Entonces acá donde tenemos ya en el Alto Egipto lo que es entonces Abu Simbel. Y recuerden que Abu Simbel ya fue hecho por Ramsés II para Nefertari. Bien, así que es un templo para una persona. Y fíjense acá donde vamos a ver algunas características que tenían, por ejemplo, la escultura egipcia, ya donde vamos a tener distintas temáticas. Esta temática funeraria, religiosa, cortesana, donde la vamos a ver, por ejemplo, en los sepulcros, ya donde hay estatuas que son en este caso reales, ya, es decir, que son de los reyes, ya, pero también hay estatuas que son de los cortesanos, es decir, de los escribas o de otros funcionarios que también se le hacía estatuas. Y además de eso podemos ver que la técnica que se usa finalmente es el bulto redondo en relieve, es decir, yo obtengo un pedazo de piedra y finalmente le voy dando relieve ya a través de lo que es la técnica de esculpir en cincel, ¿ya? Entonces es bien interesante, ¿ya? Porque el escultor finalmente, tal como dicen los egipcios, es el que mantiene vivo, ¿ya? Y ahí es porque para ellos es muy, muy importante el tener una imagen. Entonces pueden haber pasado miles de años, pero si yo te digo teniendo, en este caso, una escultura de Nefertiti, ahí está Nefertiti y se mantiene vivo. O sea, cuando yo no veo a la persona, cuando no mantengo la imagen, finalmente la imagen comienza a morir, ¿bien? Luego, entonces, acá vamos a poder ver, por ejemplo, algunas esculturas, ¿ya? Tenemos acá Nefer, ya, la triada en este caso de Miserino, y fíjense la técnica que finalmente uno puede ver que es bastante rica, una técnica muy, muy, muy bien pulida, ¿ya? Y por esa misma razón lo podemos ver en distintas otras manifestaciones, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos un cofre, un baúl, ¿ya? Estos son parte de vestigios que podemos encontrar en los museos. Ya, ahí venden cosas piratas. Yo voy a insistir, cuando ustedes vayan a Egipto, ya que son los betis, hay cosas piratas que uno no son las originales, réplica. Entonces ahí uno puede comprar. Estos son como los souvenirs. No es que uno, oh, voy a ir a Egipto y me voy a traer uno y un souvenir. ¿Ya? Y luego entonces vamos a ver, fíjense, la escultura, por ejemplo, del Cheikh Belet, ya un escriba sentado, o sea, se mantiene la imagen. Y por último, entonces vamos a ver eh, vestigios de lo que va a ser la esfinge de Gizeh, ¿ya? Que acá hay varios mitos con respecto a que la nariz finalmente se le cayó. La esfinge estaba cuando se descubrió, más o menos, enterrada. Y ojo, y esto es bien interesante, por el tema de que Egipto está en desierto, gran parte de la historia de Egipto estaba enterrada y se ha ido desenterrando poco a poco y por eso entonces para el comienzo del siglo XX, Egipto era una cosa que estaba muy de moda, ya ir a trabajar en Egipto y de hecho ahí está todas estas temáticas con películas y cosas así, pero Egipto era un misterio tremendo, ¿bien? Y fíjense acá el estado que estaba entonces para comienzos del siglo XX, ya por ejemplo la Esfinge de Gizeh, ya, y luego de eso fue entonces recuperada, ya, para más o menos mostrarnos de esa forma. Ahora, ¿no es la forma original? Claramente que no. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los colosos de Nemón, ¿ya? Que también los podemos ver. Y acá sí tenemos ya algunas esculturas que son bustos, por ejemplo, que se hicieron en el Imperio Nuevo, como por ejemplo el busto de Nefertiti, ya, el Akenatón, ya, que nosotros podemos ver acá. Y estos son ejemplos de las pinturas. Es decir, cuando usted vaya a Egipto y ve un mural, esto es entonces la forma en que los egipcios finalmente pintaban dentro de sus paredes y también la forma en que hacen los relieves, porque no solamente pintan en paredes, sino que también van a esculpir relieves dentro de las paredes. Bien. Y luego entonces tenemos lo que son los papiros, ¿ya? Y aquí tenemos parte entonces del libro de los muertos, aquí está, que es un libro, bien, que está escrito en papiro,
¿ya? Y por último, y no menos importante, los gatos. Para mí, los gatos ya son geniales. Cuando vayan a Egipto, traigan un gato, ¿ya? Porque ahí está entonces. Yo creo que una de las cosas más interesantes de Egipto es el valor que se le da a los gatos, pero también entonces la forma en que se va a representar, ¿ya? Dentro de entonces de su mitología y también no olvidar el chacal, ¿ya? Que el chacal es finalmente este Dios que nos lleva desde el paso de la vida a la muerte y que es muy importante para lo que va a ser entonces la momificación. ¡Wow! Explosión cósmica de conocimiento superior. Bien, chicos, hemos llegado al final de la clase. Bien, hemos pasado en tiempo récord ya todo lo que es la historia entonces de Egipto. Y para finalizar, chicos, vamos a hacer la siguiente actividad. Quiero que en su cuaderno van a responder estas 4 preguntas. Primero, ¿qué rol cumple la mujer dentro de Egipto? ¿Ya? Y para mí es muy importante esta pregunta que la respondan. ¿Qué rol cumple entonces la mujer? Segundo, ¿cómo se relaciona la religión con el poder en Egipto? ¡Ay, que me encantan esas preguntas! El profe, un clásico del profe. Exacto. Después, ¿qué características tiene en este caso la religión egipcia? Y, ojo, ¿cuál de todos los dioses le gustó más? Ah, ¿le gustó a Osiris? ¿O le gustó en este caso a Amat? ¿No? ¿Le gustó? Vamos, vamos, vamos. ¿Cuál le gustó? Y quiero que me expliquen el por qué, ¿ya? Y por último, quiero que averigüen sobre el proceso de momificación y cuáles son los pasos a seguir. Yo les dije que la momificación no era para todos, ¿ya? Sino que en realidad... y les dije que también se les sacaba el cerebro. Sí, lo primero que se les saca es el cerebro, se le embute una bombilla así hasta acá y se empieza a chupar. Oh, en serio, es cuático, es cuático. Interesante, chicos, el proceso de momificación de Egipto. Quiero que lo vean, por favor, quiero que lo vean, ¿ya? En la forma que se hacen. ¿Dónde está? De manera muy descriptiva, me gusta mucho que, bueno, insistir, le hago mucha propaganda, no es que Ubisoft me esté pagando, ¿ya? Pero Assassin's Creed Origins, y ahí está el proceso de momificación explicado ya en no muchos minutos, ¿bien? Eso, chicos. Así que, por mi parte, me despido. Muchísimas gracias por haber visto esta clase. Como siempre, te mando un fuerte abrazo. Acuérdense, estamos en casa ya, protéjanse del coronavirus. Es muy, muy importante, chicos, que le tengamos respeto. Yo no me gusta que le digan que le tengan miedo al coronavirus, pero sí respeto. Estamos pasando un periodo que es bastante complejo y respetemos ya y quedémonos en casa, démonos un abrazo, valoremos la familia. Ya, si tengo algún amigo, pariente o alguien que no le he dicho te quiero hace mucho tiempo, creo que este momento de poder decirle a la distancia, a través del teléfono, videollamada, decirle te quiero a quien quizás hasta hace poco no lo hemos visto o quizás no lo hemos visto hace mucho. Así que creo que es una muy buena oportunidad. Hablamos de Egipto, del antiguo Egipto, de su sociedad, ya, de su religión, ya, de su desarrollo científico, cultural, y espero que te haya gustado entonces la clase del día de hoy. Si fue así, ahí está. Recuerda seguirme en @0recargado para mi Instagram, ¿ya? Y también entonces, si estás viendo esto desde el canal de YouTube, ya, recuerda darle like, compartir y suscribirte entonces al canal. Soy Álvaro Álvarez, el loco profe de historia, y nos vemos. Hasta la próxima, chicos. Chao, chao.